¿Cómo está, doctor Icaza? Buenos días a través de Radio Sucre para Ecuador y el mundo. ¿Cómo está? Muy buenos días, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y aquí encantado de poder conversar con ustedes sobre este tema tan importante hoy en día. Doctor Icaza, buenos días. En función de su experticia, de su experiencia, la relación de las licencias y derechos para fabricación local o regional de vacunas contra el COVID-19 se puede implementar. Bueno, lastimosamente en Latinoamérica la capacidad para la fabricación de vacunas ha descendido año a año. Tenemos países como Brasil, como por Argentina, todavía que tienen algo de capacidad de fabricación de vacunas. Sin embargo, aquí en el Ecuador nosotros perdimos la capacidad de fabricación de vacunas hace algunos años atrás y hoy en día no tenemos capacidad. Sin embargo, es una capacidad que es necesaria hacer. Nosotros ya hemos tenido experiencia. Aquí se fabricaba la vacuna pentavalente, se realizaban algunas vacunas, se fabricaban aquí en el Ecuador. Sin embargo, hemos ido perdiendo la capacidad debido a la infraestructura que fue perdiéndose a lo largo de los años. Pero es algo que se podría retomar, se podría nuevamente estructurar y hacer, y hoy en día vemos que existe una gran necesidad del país de tener fabricación local de medicamentos. Esto es algo que tenemos una industria local, una industria nacional, y hoy en día, durante esta pandemia, nos hemos dado cuenta de que la falta de fabricación de medicamentos nos convierte a nosotros en un nuevo fármaco colonialismo. Lo leí el otro día en una publicación que hacían internacionalmente de Latinoamérica. El hecho de ser dependientes de medicamentos de otros países, de otras regiones, hace que esto sea un gran problema, ya que los países hoy en día, en tiempos de pandemias como esta, lo que van a hacer es tratar de satisfacer sus necesidades primero para luego empezar a exportar los medicamentos a los países que no tienen la capacidad de fabricación. Y si nosotros no tenemos capacidad de fabricación, siempre vamos a estar siendo los últimos en la cola. Veamos el caso de las vacunas. Diferenciamos una cosa, doctor Andrés Icaza. Usted hablaba de esa facultad que hemos ido perdiendo poco a poco para la producción y fabricación de vacunas. ¿Cómo podemos, en términos prácticos, recuperar esa capacidad? ¿Es de dependencia burocrática estatal o falta de inversión de laboratorios privados? Bueno, son ambas. La inversión que existía en la fabricación de vacunas era una fabricación local, estatal. Era el Estado el que fabricaba las vacunas aquí en el país. Era a través del ARCSA, a través de la Agencia de Regulación y Control Sanitario, que antes era el Instituto de Leopoldo Izquieta Pérez, era el que fabricaba las vacunas aquí en el país. Y luego no era una capacidad nacional de fabricación local privada, sino era una capacidad de fabricación pública. Era el Estado el que había hecho la inversión y era el Estado el que fabricaba las vacunas. Se puede retomar, es una falta de decisión que existió durante muchos años y que no se regresó a fabricar vacunas. Aquí en Yachay había otro proyecto también de instaurar una fábrica de vacunas. En Pharma también, que fue una excelente iniciativa, que fue la creación de un laboratorio farmacéutico del Estado, a fin de justamente eso, fabricar los medicamentos que posiblemente no pueden ser considerados o por los altos costos de producción, no eran considerados un buen negocio para el mercado, pero que son una alta necesidad para la población. Hoy en día, por ejemplo, nos encontramos... Sí. Sí, doctor, usted me hace caer en cuenta un detalle, con lo que dijo de ARSA. ARSA es la Agencia de Regulación y Control Sanitario, pero usted apunta que ellos tomaron la potestad de fabricación de vacunas. ¿Fue así realmente? Lo que pasa es que antes el ARCSA no era el ARCSA como hoy en día se lo constituye, sino que antes era el Instituto Leopoldo Izquieta Pérez, el Instituto de Higiene, y en el Instituto de Higiene manejaban todas las figuras. Después se dividió, hizo el INSPI y el ARCSA. El ARCSA es el encargado de la regulación y control sanitario y el INSPI de la investigación científica en medicamentos. Entonces, ahí era donde se fabricaban las vacunas, ¿no? A través del INSPI, que antes era el Instituto de Higiene. Allá. En determinado caso,
se instalan laboratorios nacionales en el país para la producción de vacunas. ¿En qué tiempo más o menos se pudiera generar desde la instalación a una producción hipotética de vacunas aquí en nuestro medio? Bueno, tendría que ser 1 año aproximadamente para la fabricación de vacunas. Sin embargo, la fabricación de vacunas me decían algunos científicos que es como ver la luz de las estrellas. O sea, la ves, pero lo que estás viendo hoy en día es algo que se viene trabajando durante muchos años atrás. Sin embargo, el problema que tenemos hoy en día para poderlo solucionar se va un poco más allá. Vamos a la capacidad de fabricación de los laboratorios que son los titulares de las patentes de las vacunas. Tenemos 3, 4 laboratorios que son titulares de las patentes de las vacunas, las cuales tienen una baja capacidad de producción. Recientemente, el viernes, vimos que la noticia de Johnson & Johnson, que ya tiene una nueva vacuna. Y ellos ofrecen 100 millones de vacunas para junio. Imagínense, el mercado americano es de 300 millones de habitantes. Ellos tienen capacidad para junio recién de 100 millones de vacunas. Es decir, que para cubrir el mercado de Estados Unidos solamente pasará algún tiempo. Entonces, luego que ellos logren fabricar las vacunas para su mercado principal, que es los Estados Unidos, pasarán a los otros mercados y ahí nos vamos a encontrar en un grave problema porque vamos a ser siempre los últimos de la cola. Entonces, la propuesta está en que los países que tienen hoy en día la capacidad de producción, estamos hablando de India, China, Brasil, Argentina, etcétera, que ellos tengan la capacidad de producción de vacunas, les concedan los titulares de las patentes, les concedan licencias, ya sean obligatorias o voluntarias, para que puedan fabricar allá las vacunas. O si no, países como los nuestros van a estar siempre últimos en la cola y no vamos a poder recibir verdaderamente la capacidad de vacunas para poder vacunar a toda nuestra población y vamos a estar condenados a no tener vacunas nunca. O sea, esto va más allá de la acción o no del gobierno, más allá de la acción o no del ministro de Salud, sino va más allá de una posición que debemos tener como país y como países latinoamericanos de exigir el acceso de la vacuna para toda nuestra población. Entonces, los países en los cuales no tenemos capacidad de producción y los países que no tenemos las vacunas suficientes deben de exigir que a los países que tienen capacidad de producción les concedan las licencias necesarias para que puedan fabricar las vacunas y poder abastecer al mundo entero de este producto que es tan necesario para acabar con esta pandemia mundial. Claro, esa debe ser la idea primaria, sin duda alguna, el otorgamiento de licencias, fórmulas para que todos los países de una forma u otra entren en la generación de producción de vacunas para enfrentar esta pandemia. Doctor Icaza, usted, con esta experiencia que hablamos sobre la propiedad intelectual, aquí se habla mucho de que nuestros entes reguladores, por ejemplo el ARSA mismo, tiene que establecer el visto bueno para el beneplácito de las distintas vacunas internacionales. Si nosotros estamos, como lo ha precisado usted en algunos detalles, al final de la lista, al final de la cola, ¿tenemos capacidad suficiente intelectualmente para dar aprobaciones, convalidar que lo que se va a dar como producto de vacuna en nuestro país está acorde a las condiciones que se exigen en el aspecto sanitario? Bueno, totalmente. No podemos sacrificar por un trámite burocrático el acceso de la población a medicamentos y el acceso de la población a salud. El ARSA puede, y está establecido en las normas, que en caso de emergencia, como es este caso, poder conceder autorización de importación sin necesidad de que tenga el producto registro sanitario. Vemos que estos productos ya tienen FDA, tienen autorización de la FDA, tienen autorización de otros laboratorios de referencia y podría importarse el producto de esos otros países. Ahora, el mismo municipio, las mismas municipalidades, el mismo Ministerio de Salud, etcétera, hasta los hospitales pueden solicitar autorización para importación del producto sin necesidad de que tenga el registro sanitario. Esto está establecido dentro de la normativa, está dentro de las mismas normas del ARSA para la regulación de productos regulatorios, productos, medicamentos e insumos.
y permite que el país realice una importación sin la autorización de registro sanitario. Ahora, cabe recalcar que si nosotros estamos esperando solamente que el COVAX nos provea de vacunas, nos vamos a quedar esperando durante los próximos 5 años. Ya vamos a tener que... Exactamente, vamos a tener que gestionar el acceso de las vacunas, ya sea la rusa, china, americana, de Johnson Johnson o cualquiera, y traer la mayor cantidad de vacunas que sea posible. Debe formarse una comisión en la cual se encargue de buscar las vacunas a nivel global y traer, ya sea por iniciativas privadas o iniciativa pública, la mayor cantidad de vacunas para que podamos lograr vacunar a la mayor cantidad de la población y de esa forma reducir el impacto que está generando la pandemia en la economía del país. Doctor Andrés Icaza, muchísimas gracias por su presencia aquí a través de Radio Sucre. Gracias por sus precisiones en torno a un tema que es acuciante, sin duda alguna, y de supremo interés para la ciudadanía. Muy amable. Muchísimas gracias por la entrevista y lo más importante de todo es lograr acceso a las vacunas a la mayor cantidad de nuestra población. Esa es la idea, sin duda alguna. El doctor Andrés Icaza Mantilla, experto en propiedad intelectual, exdirector del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI.